Entonces yo creo que el pueblo de la provincia de Buenos Aires comprendió, fue a manifestarse, se movilizó, votó y le dijo a Milei basta. Y me parece que ese contenido estuvo dicho durante toda la campaña. O sea que no fue contra la casta, contra los funcionarios, contra los políticos, contra los ricos, contra las corporaciones. Fue contra los jubilados, contra las provincias, parar toda la obra pública y poco más de eso. Más conocido, más convencional, más remanido y más fracasado no se consigue. Estamos con el gobernador Axel Kicillof para una entrevista en la que vamos a hablar de todo: política, economía, su relación con el gobierno, el peronismo, de todos los temas que quiere hablar Clarín con Axel Kicillof. ¿Cómo te va, Bien, Axel? ¿cómo anda? Bien, muy bien. Arranco con una pregunta clásica, podríamos decir. Este es un año de elecciones intermedias, con un gobierno que lleva poco menos de 2 años. En este tipo de elecciones se suele decir que se plebiscita la gestión del gobierno. En ese sentido, la elección bonaerense fue una victoria, ¿la ganó el peronismo o la perdió Milei? Las dos cosas. Las dos cosas. Yo creo que, bueno, hacer un análisis así completo, exhaustivo y sobre todo verdadero y no tendencioso del resultado de una elección siempre ha sido complicado. Sí quiero decir que en la provincia de Buenos Aires le ganamos en el 19 a Vidal por 17 puntos, creo. Le ganamos a Milei en las generales y en las PASO por 15, 20 puntos y ganamos de nuevo por 13 puntos. No, la verdad que viene siendo un gobierno que plebiscita sus políticas, por lo menos en el 23, donde además muchas administraciones, muchos gobiernos provinciales del peronismo también perdieron. Así que creo que hay un elemento de valoración de la gestión importante, sobre todo por los resultados que todavía, bueno, falta analizar, pero de algunas secciones y algunos municipios. Tiene que ver, a ver, ahí les pasaba porque a veces tal vez desde los diarios porteños se pierden la inmensidad de la provincia de Buenos Aires y las particularidades, la heterogeneidad. Nosotros hacemos permanentemente un trabajo territorial, yo mismo, pero todos los ministros, así que nos la pasamos recorriendo en los 27 días de campaña, digamos, 55 distritos, y ahí les pasaba también inauguraciones, porque nunca vamos, bueno, cuando estuvo vedado no, pero siempre vamos a hacer algo. Hoy estuvimos en San Martín, ayer estuvimos en Pila, en la 5ª sección electoral, y en Ranchos, en General Paz, inaugurando una casa de la provincia, un centro de salud, hoy una escuela en San Martín, la escuela número 287 de la gestión, el centro de salud 199, que son pequeños hospitales. Con esto te quiero decir, hay un trabajo territorial, hay un trabajo de presencia, hay una forma de gobernar la provincia bastante novedoso. Yo terminé de dar 5 vueltas a toda la provincia de Buenos Aires, obviamente a San Martín debo haber ido 30 veces, pero a todos los municipios, y creo que eso se valora, sí, sin duda se valora la gestión, se valora la educación pública, la salud pública, se valoran las rutas, se valoran los caminos rurales, los frigoríficos municipales, los centros universitarios. Es una batería de políticas muy grande que ha seguido a pesar de Milei, que ha continuado a pesar de Milei. Entonces se mezclan las dos cosas por esto, porque nosotros cuando fuimos a la última elección dijimos la derecha o los derechos. ¿Qué plebiscita? Bueno, dice que en la provincia de Buenos Aires nosotros creemos en la educación pública, en la salud pública, en la universidad pública, en la obra pública, creemos en la industria nacional, creemos en el trabajo nacional, y Milei era lo contrario. Decíamos incluso en algún momento la derecha tiene un solo proyecto y 2 candidatos, Bullrich y Milei. Y bueno, y eso ganó y nos dejó un mandato. El mandato que tenemos es seguir abriendo escuelas, seguir asistiendo, que ahora se agrega un gobierno que tiene que ser, yo digo, escudo y red ante la situación que está generando Milei, que es nociva en general, pero muy dura para la provincia. Por eso es medio indistinguible, porque lo que hemos hecho en la provincia es contraste permanente de lo que hace Milei. Son las dos cosas. Milei saca los medicamentos para pacientes oncológicos, nosotros ampliamos el Vademecum provincial para casos de cáncer. Pero al mismo tiempo lanzamos remedios bonaerenses porque Milei saca los remedios del PAMI, etc. ¿Y qué se creen que pasa con la gente que no puede comprar los remedios? Va al municipio, va al hospital municipal, hospital provincial, al centro de salud y hay que dar respuesta. No, en el territorio no se puede decir, no, jodete, no hay plata, soy el topo que no sé qué. Hay que dar una respuesta.
Entonces yo creo que son ambas cosas a la vez. Tuvo que ver mucho también lo de haber llegado con Sergio, con Cristina, a una sola boleta, que es la de Fuerza Patria. Tuvo que ver también que la oposición en esta elección intermedia, por sus particularidades, se dividió, la oposición del gobierno provincial. Volaron por los aires lo que era Juntos por el Cambio. Una parte se fue con La Libertad Avanza, pero otra parte fue por la suya. Fue una elección con mucho elemento territorial, así que también contribuyeron los intendentes. Te digo, hay múltiples cuestiones, pero cualquiera de esos elementos no estaba presente y no teníamos la diferencia que tuvimos. Nosotros ganamos 80% de los 135 municipios, 107 municipios. Fue una elección muy impactante en su resultado y creo que Milei tiene mucho que ver, porque te lo diría así, hizo una pésima campaña, una horrible campaña. ¿Pero y por qué? ¿La campaña fue pésima porque hizo malas alianzas políticas, porque la gestión económica se le complicó más de lo que pensaba en el término de 2 o 3 meses la cuestión financiera, por la denuncia de corrupción? ¿Por qué se le complicó la campaña? ¿Estaba mal pensada o se le vinieron una especie de tormenta perfecta con errores propios y contexto que hicieron que se le complicara al final? Porque digamos, ustedes no esperaban un 13% de diferencia, ¿o sí? Pasaron las dos cosas. Mira, ahora voy a qué esperábamos y algunos sentimientos que tuve durante la campaña con respecto al resultado. Y que me pasó a mí, le pasó a los ministros, le pasó a la dirigencia política, le pasó a la militancia y le pasó a los intendentes. Empiezo por ahí entonces. Lo que uno sentía en el territorio, por eso yo hice una campaña con mucha presencia territorial personal, pero fue toda una fuerza política que se movilizó. Muchos pensaban que el peronismo no se iba a movilizar o que por las discusiones que veníamos teniendo, a pesar de haber conseguido Fuerza Patria, una boleta para expresar todo esto, que no iba a funcionar. Y no, la militancia en todos los territorios, en todos lados, las organizaciones dieron una respuesta muy fuerte, pero la sensación que había era que estábamos muy bien con el pueblo, con la sociedad, con la gente y con los sectores. A mí me pasó que tuve dentro de las recorridas, pero previas a la campaña, actos y decisiones que impactaron sobre el sector rural, sobre el sector turístico, sobre el sector pesquero, sobre sectores de alto y bajo poder adquisitivo. Y en todos lados había una muy buena recepción. Previo a los escándalos estos de Carina, de Spanuolo, previo ya venía así, y previo incluso a algunos de los movimientos cambiarios y financieros espantosos que ocurrieron en el último tramo. Pero entonces la sensación que había era, hay esa recepción, hay esa simpatía, hay ese entusiasmo, y las encuestas dicen que estamos empatados. O las encuestas dicen que perdemos por unos puntos o ganamos por unos puntos. Yo tengo ahí un montón un cuadro que resume muchísimas encuestas que da negativo para nosotros. En el promedio de como 20 encuestas. Un gobierno que viene con la economía real, con lo que ellos llaman la micro, detonada en la provincia. Por eso también, cuando yo me opongo al programa de Milei, a la política de Milei, en mi rol institucional de gobernador, yo lo hago no por una cuestión ideológica, yo soy keynesiano, este es austríaco, o yo soy peronista y este vaya a saber qué. No es eso, sino que soviético, dice. O lo que fuera. Pero soy, digamos, lo que quiera decirle, pero no, me insultó desde el primer día, pero tampoco porque me insulta. El punto es que yo tengo un mandato y el mandato es más, la campaña fue la derecha a los derechos. En la provincia de Buenos Aires ganó por afano seguir abriendo escuelas, seguir haciendo hospitales, seguir mejorando las rutas, seguir haciendo parques industriales, seguir haciendo universidades, centros universitarios en todo el interior, seguir haciendo caminos rurales, seguir acompañando a la producción y el trabajo bonaerense. Y Milei viene con un plan que es contrario a eso. El resultado de ese plan, yo creo que algunos decían, y vieron cuando empiezan, ¿y si le va bien? ¿Y si funciona? ¿Cómo va a funcionar? Si 20 veces, yo le decía a los empresarios, 20 veces vimos esto, ¿cómo va a funcionar? ¿Por qué funcionaría? Porque es la misma medida de siempre. Otra estafa de Milei, la misma medida de siempre, con los mismos actores de siempre, acompañándola, bancándola, porque atrás de Milei hay sectores de poder, sectores económicos que han bancado esto,
Y con los mismos funcionarios. Si él dijo, voy a gobernar con otras personas porque los mismos de siempre no pueden hacer cosas distintas. Y ves que tiene a Toto Caputo, que tiene, bueno, otro Caputo nuevo, pero que es de Durán Barba. Después que tiene, sin cargo ni siquiera, después que tiene a Patricia Bullrich, veterana de 1000 derrotas políticas y de haber pasado desde el gobierno de la Alianza al gobierno de Macri. Es decir, es un camaleón político, pero permanente. ¿Qué gente nueva? ¿Dónde están los nuevos? Y después Sturzenegger, que era presidente del Banco Central con Macri, expulsado en la guerra interna por sostener o no cosas muy parecidas a esta. Después Petri. Yo, ¿qué puedo decir? ¿Qué va a pasar? Y lo mismo siempre, no es muy difícil darse cuenta. Misma medida, misma gente, mismos resultados. Y Milei mascarón de proa. Dijo en la campaña, voy a dolarizar. Obviamente no dolarizó. Dijo, esta vez el ajuste es distinto, porque el ajuste va a ser para la casta. ¿Entendido? La casta, uno podría decir los ricos, los poderosos, o los políticos. Bueno, un ajuste a los políticos. Yo me acuerdo cuando hacía campaña contra Milei en el 23, y decía, miren, si todos los funcionarios del gobierno bonaerense, de director para arriba, cobran 0, el ahorro presupuestario es 0,37. O sea que no fue contra la casta, contra los funcionarios, contra los políticos, contra los ricos, contra las corporaciones. Fue contra los jubilados, contra las provincias, parar toda la obra pública y poco más de eso. Más conocido, más convencional, más remanido y más fracasado no se consigue. Entonces yo creo que en la provincia de Buenos Aires los efectos de esta política se notan más porque la provincia de Buenos Aires es la provincia que contiene el 50% de la industria nacional. Es la provincia donde la educación pública representa el 70%, pública y gratuita, representa el 70% de las escuelas de la provincia. Tenemos 5 millones de alumnos que van 70% a escuela pública y gratuita. En muchos lugares el único prestador, la única institución educativa es el Estado. ¿Vas a destruir el Estado? ¿Qué dejas? Y del resto, el 30% de las escuelas, las que son pagas, las que son de administración, de gestión privada, el 70% son subvencionadas por el Estado provincial. ¿Vas a romper el Estado? Nos quedamos sin escuela. La salud, otro tanto. Nosotros tenemos un sistema de salud donde más de 80 municipios, el único prestador de salud es el Estado. Está bien, Milei en la provincia de Buenos Aires perdió las PASO, las generales y el balotaje. Pero la verdad es que lo de destruir el Estado desde adentro, qué sé yo, en provincia de Buenos Aires, tiene un límite. Y me parece que se percibe, por eso es un poco lo que está pasando. Y es un gobierno que además sobre eso se le sobreimprime una crisis política importante. Digo una crisis política importante porque ellos decían, este es un gobierno de 3 personas, o el núcleo de las decisiones son 3 personas, aparentemente muy peleadas ahora entre ellos, y Milei medio de árbitro, cuando Milei dice yo de la gestión ni me ocupo, también extraño. Y luego, bueno, lo que surgió de denuncias y hechos de corrupción, que el gobierno no logra contestar, no logra, ni siquiera empezaron, los audios son falsos, fue una operación del peronismo, después llega a la conclusión de que es una operación de espías rusos, venezolanos, de la AFA. La verdad que no dan pie con bola, en un hecho que toca el corazón del gobierno, porque este españolo tiene 50 ingresos, me parece, algo así, a Olivo, por la noche, los fines de semana. Entonces estamos hablando de una persona que además tiene un poder para representar al presidente de la nación ante tribunales. Hoy el gobierno, que había dicho que todos los problemas financieros que tenía era porque podía perder la elección, riesgo Cuca, lo llamaron. Yo contesté, no, el riesgo que tenemos es que esta gente siga haciendo lo mismo, igual o peor. Tiene que cambiar y tiene que oír. Pero hoy decía el mismo Caputo que la elección no tiene nada que ver. O sea, hace un rato era el resultado de la elección. Entonces tenemos un gobierno que está generando complicaciones muy grandes, ¿no? Hemos tenido incluso en el plano internacional. En el plano internacional se ha peleado con todos los gobiernos de la región. Ha cambiado votos históricos de la Argentina, de todas las administraciones, ante las Naciones Unidas. Ha rechazado el ingreso al BRICS. Que ingresar al BRICS no es llevarse mal con todo otro sector, es formar parte de un bloque que tiene un banco, que hace inversiones. Es decir, ha tomado decisiones que van a tener efectos duraderos.
Entonces yo creo que ahí hay una cuestión de ponerle un freno. Y creo que lo que pasó el 7 de septiembre, que Milei, a la luz de lo que ocurrió después, diría, no terminó de comprender o de escuchar, es que en la provincia de Buenos Aires, que él pensaba ganar caminando, arrasar y no sé qué cosa, bueno, tuvo una elección muy mala. Y para octubre, ¿cuál es la expectativa del peronismo? Ahora es distinto, no va a haber extranjeros y no va a estar la boleta de concejales por la territorialidad que hablabas. ¿Ahí el peronismo puede repetir un resultado tan amplio? Mira, yo creo que de cara a octubre se acaba de realizar un primer paso que, de nuevo, yo no quiero sobre esto ni alardear ni agrandarnos. Me parece que fue una elección efectivamente de medio término, donde sí se plebiscitaron las dos cosas, el gobierno nacional y el gobierno provincial. Yo creo que nosotros en materia de votos sostuvimos un apoyo muy fuerte y Milei en materia de votos tuvo un rechazo fuerte. Hubo una parte del electorado que le dio la espalda. Eso no necesariamente, porque uno no conoce la composición uno por uno, no necesariamente se convirtió en voto al peronismo, pero no fue un voto a la Libertad de Avanza, no fue un voto a Milei. ¿A ausentismo o el ausentismo también? O a Somos o a las otras fuerzas que se presentaron. Pueden haber pasado varias cosas, porque también hubo un ausentismo mucho menor que el esperado, mucho menor que el de Santa Fe, muchísimo, mucho menor que el de la Ciudad de Buenos Aires, que también había desdoblado. Entonces tampoco fue una elección donde el rasgo central fue el ausentismo. Entonces yo creo que el pueblo de la provincia de Buenos Aires comprendió, fue a manifestarse, se movilizó, votó y le dijo a Milei, basta. Y me parece que ese contenido estuvo dicho durante toda la campaña. El Congreso, lo que se vio en los últimos 2 meses fue que el Congreso finalmente le puso el límite, empezó a revertir vetos, está votando ahora una ley, ya la tiene media sanción, una ley para limitar los DNU. Son cuestiones que muestran que, por más que la retórica del presidente es otra, no le salió, digamos, es una especie de declamación, pero no consiguió lo que decía, porque efectivamente el Congreso le está poniendo un límite. Mira, lo que pasa es que importante. Este gobierno empieza con la ley bases y el DNU 70, que le dan, yo decía en su momento, facultades extraordinarias, la suma del poder público. Es como una cuestión que le permite al presidente de la Nación tomar decisiones por delegación que correspondían al Congreso Nacional. O sea que comienza el gobierno robándole facultades al Congreso por una mayoría que resulta circunstancial, porque hoy varios gobernadores que acompañaban las decisiones de Milei o los pedidos de Milei por diversos motivos que no voy a evaluar, hoy están viendo que además, para colmo de todo, yo creo que fue un error. Digamos, ni el PRO le está votando en contra, ni a favor. A favor, claro, está teniendo muchas dificultades políticas, pero como resultado de dos cosas. Primero, que las decisiones, los pedidos que le hizo al Congreso de la Nación eran básicamente espantosos. Tal vez en ese momento decían, bueno, hay que darle los instrumentos porque hay una cuestión de legitimidad de origen, pero bueno, no hay legitimidad de ejercicio. El resultado de todo esto es muy malo. Entonces puede haber una evaluación ex post, che, nos equivocamos, no habría que haber votado la ley base o no habría que haber convalidado el DNU 70. Yo creo que esos fueron dos errores. Y luego también que cuando Milei se compromete en una transacción, pongámosle así, donde, bueno, vótenme esto y a cambio de eso tendrán esto otro, que se sabe por trascendido. No hablo de Cuader, hablo de situaciones institucionales. Bueno, obra para una provincia, tal vez. Con el presupuesto va a proponer algo parecido. O ATNs, asistencia del Tesoro Nacional, o lo que fuera. Después no cumple. Ese es el otro tema que comentan los gobernadores. Dice, bueno, te voy a transferir la obra pública nacional, que no estoy haciendo. Mi provincia tiene 1000 obras públicas que detuvo y 16.000 viviendas. Entonces dice, bueno, te transfiero algunas y otras las termino yo. Bueno, las que le toca terminar a Milei no las termina. Miente. Pero en materia epidemiológica, nosotros ahora estamos largando de nuevo la vacunación de dengue. Solos, porque el gobierno nacional no establece políticas, serán antivacunas, serán todas las chifladuras que quieran tener, pero son políticas sanitarias que no respetan fronteras. Entonces, es muy, muy grave lo que está pasando. Por eso yo, personalmente, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, le pedí a Milei ya varias veces que tengamos reunión, no para ponernos de acuerdo sobre Hayek o sobre Keynes,
sino para ponernos a hablar de cómo coordinar las políticas de seguridad, las políticas de educación, las políticas de obra pública. Porque no hablan, le mandas un mensaje. No, lo hice públicamente, lo hice el otro día cuando... Y esta semana tampoco, nada. Silencio de radio. No, es cierto, porque lo tengo que decir, yo tenía como 600 mensajes, Franco me mandó un mensaje, medio felicitando, con otra cosa más que no tenía que ver con el tema. Bueno, pero ningún pedido de encuentro yo lo hice públicamente y se lo hice al presidente porque creo que ante él mismo dijo que tenía mucha importancia, que esta elección, qué sé yo. Bueno, le dije... Axel, una pregunta. Perdón, Nacho. Dale. El domingo en tu discurso hablaste de que el peronismo venía de una decepción. Sin hablar del pasado, si querés hablar vos, pero mi pregunta es más hacia adelante, ¿no? ¿Qué quisiste decir con esa decepción? Si querés, yo, en mi caso, lo encorseto en el tema económico, ¿no? Porque vos hablaste de una derecha, de Milei ganó como algo nuevo, pero también Milei ganó en un contexto de una inflación muy alta, ¿no? Entonces, quería saber hacia adelante cómo el peronismo entabla ese diálogo con la macroeconomía, con una economía que terminó muy mal y con un gobierno que en definitiva bajó la inflación. Seguramente vos ahora me dirás que no alcanza por un montón de motivos, pero ¿qué quiere decir decepción? ¿Cómo hace el peronismo para captar ese voto y que no se vuelvan a sentir desencantados? Mira, la experiencia del gobierno nacional, el de Alberto Fernández que tuvimos... No te pregunto por eso, hacia adelante. No, está bien, voy a hablar de eso. Creo que no logró satisfacer las expectativas. De hecho, no logramos continuar con un gobierno peronista y ganó Milei. Obviamente ganó un Milei acompañado en balotaje por el macrismo o por una parte del macrismo. Creo que por todo. En la provincia de Buenos Aires fue prácticamente la suma algebraica, lineal y directa, incluso a nivel de los distritos, de lo que había sacado de la primera vuelta. Milei más Bullrich dio el balotaje de ellos. Entonces, hubo evidentemente una situación que tiene muchísimos elementos a nivel nacional, que también se reflejó en muchas provincias. Nosotros gobernábamos 19 provincias y hoy estamos gobernando en 8, si uno es más estricto 6, si uno habla del peronismo, que es opositor así fuertemente, 4, por los posicionamientos actuales. Una de esas, la provincia de Buenos Aires, donde se ganaron las PASO, las generales y el balotaje. Entonces, yo lo que estoy planteando es que el peronismo tiene vocación de gobernar, porque todos dicen tiene ansia de poder, vocación de poder, No, a ver, es un partido político de la Argentina, es una tradición política, un movimiento político, una corriente política que tiene un proyecto para el país. Que por supuesto, después de la experiencia que tuvimos, evidentemente comprendemos que para poder volver a gobernar la Argentina hay que pensar, reflexionar, discutir, debatir y hacer una propuesta que sea de nuevo, Cristina decía, que tenga capacidad de representar o que tenga capacidad de entusiasmar, que sea acompañada, y no es solo una cuestión de programa económico. Cuando aplicaron un plan de esta naturaleza, el mundo estaba librecambista. Era un mundo, digamos, del consenso de Washington, del fin de la historia, del fin de las ideologías. Y hoy tenemos un mundo proteccionista y nacionalista. Y esto pasa en el corazón de Occidente, digamos, en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace Donald Trump? Voy a contarlo para que quede claro. Proteccionismo, que hasta hace poco era mala palabra. Entonces dice, yo quiero que los autos se produzcan en Estados Unidos, aunque sean más caros, aunque sean un poco peores, quiero que se produzcan en Estados Unidos. Diciendo que esto es para cuidar la industria nacional y para cuidar el trabajo nacional, para mejorar los salarios industriales. Es decir, que para colmo, este programa económico hoy está contramano de la historia. Es cierto que pasa hoy en Estados Estados Unidos. Trump, se lo dicen a Trump, o se lo dicen a Europa. No, o se lo dicen a China. Se lo deben decir a o se Trump. lo dice, ¿a quién se lo dicen? No, a Trump, calculo. Bueno, que lo hablen con Trump. Yo lo que te digo es que estamos en una etapa... ¿Vos decís que para Argentina hace falta eso? No, yo digo que estamos en una etapa de la economía mundial y de las situaciones nacionales, en medio de una turbulencia, una crisis que sigue desarrollándose, una disputa de hegemonía, ¿no?, a nivel internacional, una relocalización
de la producción, del trabajo, temas también monetarios, financieros. Estamos en una economía internacional muy turbulenta. ¿Qué trata de hacer cada país? Cuidar lo propio. Cuidar lo propio. Yo digo que, por ejemplo, ahora tenemos un conflicto muy grande en el norte de la provincia de Buenos Aires, corredor Ruta 9, con, bueno, zona de San Nicolás, Ramallo, bueno, Ternium, Techín, ¿no? El tema del alto horno, el tema de la industria metalúrgica. Hay una crisis en la industria metalúrgica, como hay también una crisis en la textil, como hay una crisis en la industria del juguete, como hay una crisis en... Está destruyendo nuestro tejido industrial. Todos los presidentes del mundo están diciendo, todos, che, hay que cuidar la producción nacional. ¿Cómo se imaginará el gobernador Axel el discurso del peronismo en materia económica en muchos temas, en el que quizás hay mucha gente que dice, bueno, ya tuvieron una experiencia, tuvieron justamente ese mal resultado en lo económico, viene una derecha que baja la pobreza, baja la inflación? ¿Cómo haces para diferenciarte? Mira, yo creo que hay objetivos: producción, trabajo, condiciones de vida, salariales, acceso a la vivienda, después la batería de medidas. ¿El equilibrio fiscal? Mirá, ¿qué opino del equilibrio fiscal? Si uno mira la mayoría de los países del planeta, vos tenés las tablas que hace el Banco Mundial o que hace el Fondo Monetario, de 190 países, creo que 178 tienen déficit. Ni el déficit fiscal es un objetivo, ni el superávit fiscal es un objetivo transhistórico. Hay momentos donde la economía, caso pandemia, por ejemplo, caso crisis de Lehman Brothers, caso, hay momentos donde la política fiscal expansiva tiene su lugar. No es eterna, no puede ser descontrolada. Hay momentos donde evidentemente vos tenés una situación de prosperidad, donde la cosa anda mejor, donde no es conveniente. Pero de nuevo, me parece que el problema que hay ahí y que en Trump se ve y se ve a nivel internacional es el dogmatismo. Los instrumentos económicos, lo que me parece que resulta absolutamente claro es que la inflación no es solo un fenómeno monetario. Me parece que eso es claro y se le cae a cachos a Milei. Si no, no pelearía tanto para que no se le vaya el tipo de cambio. Explíquenlo. Si no, no pelearía tanto para que no haya una devaluación. Y lo hacen porque saben, y lo explico en sentido común. En la Argentina, una economía bimonetaria con muchos sectores de la economía dolarizados, una modificación en el valor del dólar impacta en la estructura de costos, impacta en los ingresos, impacta en el patrimonio, o sea que tiene un montón de efectos. Y uno de esos se refleja en los precios, excepto que haya una recesión espantosa. Si hay una recesión espantosa, y bueno, estás viendo cómo van a empezar a tener cada vez más dificultades sectores que tienen insumos o necesidades importadas. Ni hablar de los que están endeudados en moneda extranjera. Entonces, por el costo financiero del endeudamiento. Entonces, qué sé yo, lo que puedo decir es objetivos. Y sí, nuestro país tiene que producir ciencia, tecnología, tiene que tener un tejido industrial productivo que tiene que ser moderno, competitivo, tiene que tener un sector energético que abastezca a precios argentinos a la industria nacional. Es decir, que son cosas básicas. En cuanto al gobierno anterior, ¿no? A la decepción del gobierno del Frente de Todos, más allá de Alberto, ¿qué responsabilidad tuvo Cristina en cuanto al funcionamiento, al resultado de ese gobierno que derivó en Milei presidente? Mira, yo me hago responsable, tuvimos responsabilidad todos los que participamos. Yo me hago responsable, la verdad que a nivel de gobierno nacional no conseguimos los objetivos que teníamos, no cumplimos con las expectativas que había sobre el gobierno nacional. Yo participé también de algunas de esas discusiones, por supuesto que mi principal ocupación, porque la provincia de Buenos Aires no te deja demasiado respiro, pero participé de decisiones y después el resultado no fue el que esperábamos, no fue el que esperaba nuestro electorado, el que esperaba la gente y dejó una sensación de que no estuvo bien, de decepción, como dije. Entonces yo creo que ahí tenemos, obviamente, yo me hago cargo de mi responsabilidad, yo participé y creo que ahora, de cara a lo que viene, lo que hay que ofrecer es una propuesta que sea mejor, que sea superadora, partiendo de lo que no hicimos bien, en unas condiciones que también debo agregar, porque tampoco quedó de todo planteado, en unas condiciones donde se atravesó 2 años de pandemia, más o menos,
gobierno que tuvo 2 años de pandemia y un gobierno que tuvo que cargar con uno de los desastres económicos más graves de la Argentina contemporánea, que es el endeudamiento de Macri con el FMI. Porque el endeudamiento de Macri con el FMI fue una tragedia, dicho por el propio FMI. La discusión es cómo llegamos lo mejor parados posible octubre para ponerle un freno a Milei, porque evidentemente Milei vio las elecciones de septiembre, que eran importantísimas, que se iba a pintar de violeta la provincia y que iba a arrasar. No pasó eso y lo que resuelve y lo que anuncia es seguir exactamente igual. De hecho, poner una mesa, los mismos tipos que había antes parados, le pone una mesa y se sientan. Entonces yo lo que creo, y en materia económica, veta la ley de emergencia pediátrica por el tema del Garrahan, veta la ley de emergencia universitaria, veta ahora los fondos para la provincia que le corresponde a las provincias. Es decir, que lo que vemos es que que permanecen indiferentes, ciegos, sordos ante lo que ocurrió. Así que yo creo que de cara a octubre, que además es la elección de representantes al Congreso Nacional, donde se dirime buena parte de estas cuestiones, tenemos que seguir sumando fuerzas, seguir trabajando en conjunto, y ese es el paso que sigue. Me parece que Milei no escuchó las urnas, no escuchó lo que pasó, redobló las políticas, redobló, incluso con los vetos, la agresión a sectores muy sensibles, donde no hay un problema de déficit, tranquilamente podía haber sostenido las políticas para personas con discapacidad, no se le iba a mover la aguja, iba a tener que emitir millones de pesos. A ver, cada día con los intereses que está pagando el 75%, ¿no es así? En julio emitió 17 billones para pagar los intereses. Claro, no los pone como déficit porque capitaliza los intereses, pero eso es una matufia. En los primeros 6 meses de gobierno, de este año, Milei pagó de intereses de los títulos públicos más que todo lo que pagó en jubilaciones. Hermano, ¿a quién le vas a decir que tenés un problema de déficit? Tenés un problema de prioridades, tenés un problema de utilización de los recursos, tenés un problema de a quién querés favorecer y a quién perjudicar. Eso es lo que está pasando. Por eso creo que esta elección es tan importante. Porque puede modificar, y nadie le está pidiendo que deje de ser, tiene que modificar las políticas porque se lo pidieron en las urnas. Nadie le está pidiendo que deje de ser presidente, ibas a decir. No, libertario, si quiere. Okay, si total, austríaco. No, sí, está bien. Perfecto. No, menos todavía. No, eso de ninguna manera. De ninguna manera, porque ahora está que asamblea... Sí, hoy dijo, sí. No, de ninguna manera. Lo que tiene que hacer es gobernar para las mayorías, gobernar para ¿No te parece razonable ninguna de esas soluciones? Yo creo que el gobierno tiene que cambiar sus políticas. Y tiene que cambiar el rumbo. Y que es imperioso y que Milei mismo lo puede hacer. Por supuesto que es una decisión importante y es una decisión relevante en su gobierno. Y él dijo, tenemos que hacer una autocrítica. Bueno, que la hagan y que tomen decisiones al respecto.